La discusión se genera porque los fondos que se aportan para el pago de sueldos municipales es de los vecinos. Y que esa situación que nosotros tenemos de que una persona tiene un privilegio sobre el 90% del resto de los trabajadores en nuestra ciudad, le genera una obligación. No tengo duda de esto. Y esa obligación es concurrir a su trabajo. Y por eso nosotros vamos a trabajar sobre la declaración de esencialidad del empleado público municipal. Yo siempre estoy dispuesto al diálogo, ustedes me conocen, lo hemos hablado en diferentes oportunidades, pero no bajo la extorsión. Y que el esfuerzo que hacen todos los vecinos permanentemente tiene que ver para que se le brinden los servicios, ¿no? Y esos servicios no tienen que ver solamente con algunas cuestiones que son claramente esenciales, que tienen que ver con la salud y con la seguridad, sino también son servicios que necesita el vecino y que tiene que ver, por ejemplo, cuando quieren hacer un trámite en inspección general para habilitar un comercio y que no haya alguien que le reciba ese papel y que le genere la posibilidad de laburar. Y esto me parece que es clave, porque ese privilegio que tiene el empleado público municipal de su estabilidad, lo que le genera es esta obligación de concurrir al puesto de trabajo y dar respuesta al vecino que es la patronal, es el que aporta con sus impuestos para que esta persona cobre. Y lo mismo pasa cuando vos tenés que generar un permiso de obra para hacer algo en tu casa y que no podés empezar con la obra porque no hay quien te reciba el papel en el municipio. Y también pasa cuando vos vas a sacar el registro de conducir y pedís tu día de laburo y perdés el presentismo. Y no solamente eso, sino que además si necesitas ese carnet para laburar, estás perdiendo un día de laburo. Entonces, estos son los motivos por los cuales yo no tengo ninguna duda, y lo hemos hablado con los concejales también, de la esencialidad que tiene que tener el empleado público municipal. Porque además, les doy totalmente franco, yo cuando era pinche en tribunales, a mí no se me ocurría decirle a alguien que viene a declarar o que tiene la posibilidad de que se tomó un colectivo y estuvo 2 horas y decirle, mire, yo no le puedo tomar declaración porque estoy de paro. Yo puedo generar la discusión paritaria por entender que tengo otros derechos. Ahora, lo que yo no puedo hacer es que la persona que viene no atenderla. Y esto es algo que es conceptual. El empleado público tiene un privilegio sobre el resto de los trabajadores. Ese privilegio es la estabilidad. Esa estabilidad genera obligaciones. Y esas obligaciones es ir a laburar. Ni más ni menos que esto. Porque además el que hace el esfuerzo para pagarle el sueldo es el vecino. Y esa funcionalidad que tiene que tener el empleado público es con la gente, es con el vecino, no es con un gobierno. El paro no se lo hace en un gobierno, no se lo hacen a Montenegro. El paro se lo están haciendo a los vecinos de la ciudad que no pueden hacer los trámites como corresponde para poder tener una vida que tiene que ver con el laburo, con conseguir el registro, con habilitar una obra, con habilitar un comercio. Este es el motivo por los cuales yo no tengo ninguna duda, y todo el equipo que me acompaña y los concejales también, y lo hemos hablado con Marina, de la esencialidad que tiene que tener el empleado público municipal. En síntesis, creemos que todo empleo público debe ser considerado como esencial, ¿no? Y si quieren después hablamos sobre ejemplos que se trabajó incluso durante la cuarentena, donde no era específicamente las áreas que tenían que ver con la salud o con la seguridad, sino para mantener toda esa estructura y todo ese servicio también se declararon esenciales áreas que tenían que ver con oficinas. Incluso acá en el COM, ustedes tienen que el COM es un servicio a la seguridad. Es un servicio que se le da al personal policial cuando está, por ejemplo, en una persecución. El hecho de que no se tenga esa posibilidad, esa herramienta tecnológica de que haya una persona pudiendo trabajar en las imágenes para que reciba el personal de seguridad que está en calle, esa situación, eso no hay ninguna duda que es esencial. Y cuando ustedes van viendo cada una de las áreas en que un empleado municipal tiene que llevar adelante su función, es esencial para el vecino. Y este es el motivo por el cual el equipo y yo entiendo que hay que declarar al empleado público como esencial, como se hizo en algunas oportunidades, y que no hay ninguna duda que hay que hacerlo en este momento. Hablando más puntualmente, esto nos lleva a hablar indefectiblemente al paro de municipales de la semana pasada, que ya lo hablamos, y que cada uno toma sus decisiones, ¿no? Y lo que tenemos que tener claro es que cada decisión que tomamos cada uno de nosotros tiene consecuencias.
Y que esas consecuencias tenían que ver con que el paro no se lo hacen a Guillermo Montenegro, de vuelta, ese paro se lo están haciendo a los vecinos de la ciudad. Y eso tiene consecuencias, y las consecuencias tienen que ver con el descuento del día de paro. Y que también hacerse cargo de que si yo hago un paro, voy a tener esta consecuencia de que puede ocurrir. Nosotros pudimos individualizar en algunos casos, y que estamos trabajando para el descuento efectivo, que ya está firmado el decreto, de que hubo personas que pararon y que después presentaron una nota pidiendo la licencia como para que ese día no sea incorporado como día de paro. Nosotros venimos de una situación donde la digitalización de todo el sistema de recursos humanos de la municipalidad es muy importante. Vamos a seguir avanzando para que el presentismo no sea una planilla, sino que sea un control digital biométrico. Y esto es lo que nos va a permitir con mucha claridad cuál es la persona que viene a trabajar y qué día. Y de vuelta, esto tiene que ver porque es un servicio que le presta al vecino, no se le presta a un gobierno. Y el vecino tiene que tener garantizado que el servicio que él aporta con sus impuestos se cumpla. Y yo digo, y en esto yo quiero que sea muy claro, hay que hacerse cargo de las decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Es tan sencillo como eso. O sea, si yo tomo la decisión de hacer paro, la consecuencia va a ser un descuento. Y que si después hay alguien que entiende que presentando una nota por una licencia, dice, no, yo no fue paro, fue licencia, no, si hiciste un paro, es un paro. Y si es un paro, nosotros ahora vamos a poder identificar con este nuevo sistema digital que venimos trabajando desde hace más de 3 años, la posibilidad de que el tipo que faltó y no presentó antes el pedido de licencia estuvo en el paro. Y si estuvo en el paro, eso significa que no le dio respuesta al vecino. Y que incluso cuando ustedes empiezan a ver qué significa esto, cada día de paro en lo que tiene que ver con representación en plata del día de paro, son 200 millones de pesos que el vecino aporta y que nadie le da la contraprestación. Entonces, ustedes se imaginan la cantidad de metros o baches que nosotros se pueden llegar a realizar con 200 millones por día, de algo que además claramente el vecino no recibió esa contraprestación por la cual aportó con sus impuestos. Entonces, las consecuencias, los actos tienen consecuencias. Y si yo asumo a realizar un paro, tengo que tener claro, como en cualquier actividad, que tengo consecuencias. Y si además estoy trabajando en un lugar donde me dan una garantía constitucional de estabilidad, tengo privilegios sobre el resto, pero ese privilegio genera obligaciones. Y esa obligación va a tener que ser muy simple, venir a laburar. O sea, es algo tan simple como esto. Yo acá quiero hacer una mención ya a otras cuestiones que tienen que ver, que las fuimos hablando también la semana pasada, que tiene que ver con el orden y el control del espacio público. Nosotros, y ustedes lo saben bien, somos un gobierno y un equipo, y lo trabajamos muy fuerte con los marplatenses, de que tiene que ver con autorizar actividades y que esas actividades tengan que ver con la mejora del laburo en nuestra ciudad, con que mejore la gastronomía, mejore la hotelería, mejore la industria, el parque industrial, el distrito tecnológico, todo lo que hemos hecho los marplatenses, no un gobierno, sino hicimos los marplatenses. Y que en este punto nosotros, cuando durante la cuarentena, en este contexto, decir, bueno, autoricemos distintas actividades para realizar, lo que se autorizó también fue la creación de los DECs, ¿no? Y con los DECs se avanzó sobre una Mar del Plata con una gastronomía diferente, con una oferta diferente, con una oferta que no hizo un gobierno, y de vuelta lo venimos hablando un montón de veces, lo hicieron los gastronómicos. Hoy Mar del Plata es un destino que es elegido por la gastronomía. Y también es un destino elegido por la urbanística de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los DECs. Ahora, también trabajamos en esto de decir, bueno, el DEC tiene que estar ordenado, tiene que estar dispuesto de una determinada manera, y se trabajó en más de un año en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del espacio público, y que esto se trabajó y se llegó a una conclusión de cómo debían ser los DECs y cómo era que aplicaban en una ciudad como la nuestra y cómo tenían que estar regulados.
Ustedes están viendo que hay retiro de DECs en este momento y tiene que ver con los que no vinieron a esta solución. Una solución que tiene que ver con los marplatenses, de vuelta, tiene que ver con conjugar esto de generar actividades y poder trabajar como corresponde, y también de tener que ese derecho de hacer lo que yo quiero cede ante el derecho del otro. Pues esto me parece que es muy importante. Y así fue trabajado en el Consejo, y fue trabajado en una ordenanza, y fue trabajado con los distintos sectores. Ahora, el que no quiere tener que la ley marca una cosa y hacer lo que quiere, ese es el que se le va a retirar el DEC. Y esto me parece que es muy claro, o sea, no tiene que ver con no vamos a trabajar sobre las actividades. Las actividades, siempre queremos que se hagan, las actividades generan laburo. Tienen que tener un control, tienen que tener un orden y tienen que tener una lógica. Entonces, en esto de tener sentido común, trabajamos con los sectores y se van a retirar los DECs que no entraron en esta situación. Esto no tiene que ver con se van a retirar los DECs, no, se retiran los que no están en la situación reglamentaria que quedó establecida con los propios sectores que tienen los DECs. Y me parece en este mismo sentido, y además, a ver, todo lo que, y ustedes lo saben bien, todo lo que tenga que ver con la gastronomía, el posicionamiento de la gastronomía en Mar del Plata, es algo que hoy es una marca en la ciudad. Así como trabajamos con los jóvenes en el verano y trabajamos con los distintos sectores de la gastronomía y hotelería, y esta marca la tenemos que mantener, pero mantener esta marca también significa cuidarla. ¿No? Y cuidarla tiene que ver con esto de estar dentro de la reglamentación todas las áreas y que los DECs estén como corresponde y como quedó establecido dentro de una ordenanza. En este mismo sentido, trabajamos en el retiro de ferias. Y el retiro de ferias tiene que ver con algo que planteaban los vecinos. Y no tiene que ver con el retiro de ferias que no se pueda trabajar en la feria, es que de la forma que estaba establecida, con estructuras fijas en el lugar, lo que se generaba una vez retirada la feria era una situación de inseguridad donde ahí generaba a la noche gente que generaba permanentemente problemas con los vecinos y con las distintas áreas de seguridad, no solamente del municipio, sino con la policía bonaerense. Y esto lo fuimos hablando con los vecinos y también lo fuimos hablando con los feriantes en más de un año, decir, bueno, esto tiene que cambiar en un sistema diferente, que no tiene que haber una estructura fija en el lugar, que esa estructura tiene que ser movible, porque esto, de vuelta, el espacio público es de los vecinos, no es ni del gobierno ni de los feriantes, es de los vecinos. ¿La actividad se puede desarrollar? Sí, ahora de determinada manera. ¿De qué manera? Cuidando al vecino. Y el vecino necesita que el espacio público sea un disfrute para él, porque él hace todos los aportes para que esto realice. Y este fue el motivo por el cual las ferias, que no están dentro de la ordenanza, hay una ordenanza establecida, específica, de cómo tiene que ser, son retiradas. Y también se les dio plazos. Y también se habló. Y se va a seguir hablando porque yo entiendo en el diálogo. Ahora, lo que no puede primar es que el orden en el espacio público, que es el orden y el control del espacio público, para uso y goce de los vecinos, no sea una de las cuestiones que para mí son prioritarias. Porque de vuelta no son prioritarias para un gobierno ni para Guillermo Montenegro. Esas cuestiones son prioritarias para los vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Y llevamos meses trabajando y llegando a la decisión que se tomó esta semana, sobre todo ahí con la feria que está ahí enfrente al municipio, pero de vuelta no tiene que ver con feria sí, feria no, es el espacio público de los vecinos, ellos son los que tienen que disfrutarlo, la feria tiene que estar establecida de una manera que no le complique la vida al vecino, no le genere una situación de inseguridad y de una situación de salubridad que no era la que nosotros queríamos. Y el nosotros no es el gobierno, es los vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Una cosa más que me parece importante tiene que ver con que ya todo lo recaudado en la tasa vial ya fue enviado al envial y ya adjudicamos las obras que se van a realizar, ¿no? Y esto habla también de la previsión, porque muchas veces alguien pregunta, bueno, ¿dónde está la plata de la tasa vial? La tasa vial recién se recaudó. Ya se giró al envial y ya se habían empezado los procesos licitatorios mucho antes para poder adjudicar en el mismo momento en donde esa tasa es entregada al envial para que se pueda realizar el trabajo de bacheo y de orden que sabemos todos los vecinos de la ciudad que se necesita. Ahora, también quiero ser muy claro, todos sabemos que para arreglar toda la extensión de nuestra ciudad, que es 7 veces y media la capital federal,
que tiene 1.420 kilómetros cuadrados, se necesitan 2 presupuestos y medio de municipales. O sea, son 500.000 millones de pesos. Entonces, esto hay que tenerlo en dimensión. Y nosotros empezamos y vamos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la tasa y otros recursos que se puedan usar específicamente para todo el arreglo de calles. Y lo vamos a hacer ahora. No quiero mentir en cuanto a esto va a ser de un día para otro, va a estar todo arreglado. No, sí, pero este es el camino que hay que empezar. Y es un camino muy claro porque lo piden los vecinos. De vuelta, no es porque un gobierno toma decisiones. Las agendas de los gobiernos las plantean los vecinos. Así como plantean que el empleado tiene que laburar, así como que te plantean que el espacio público tiene que estar ordenado, también te plantean que el bache es un problema y que el asfalto es un problema. Y por eso trabajamos muy fuerte en la tasa vial y por eso hoy ya está en el envial para poder, no solamente adjudicada la obra, que ya está adjudicada, poder trabajar y empezar a trabajarlo como corresponde. Una aclaración, que creo que lo habíamos hablado el viernes pasado, que tiene que ver con el dengue, y ahí hubo un caso que nosotros tuvimos confirmado por CISA. El hecho de que haya una confirmación por CISA, que es el sistema de información por el cual nosotros tenemos los datos, eso hace trabajar en un protocolo, que es lo que yo les había dicho la semana pasada. O sea, nosotros vamos a trabajar en un protocolo de prevención del dengue, y que lo vamos a seguir haciendo. Ahora, cuando a vos te salta un caso positivo, automáticamente tenés un tipo de protocolo que está marcado, que es cómo se trabaja en área de influencia, cómo se fumiga, cómo trabaja el área de espacios públicos, cómo trabaja el equipo de salud. Esto es lo que se hizo. Y a los 2 días hubo una reconfirmación de que ese caso no era positivo. Pero igual hay que hacerlo. O sea, esto es para tranquilidad. Si el CISA marca una situación, nosotros, si eso es exceso o no, es lo que nos corresponde, es lo que a mí me corresponde como intendente de la ciudad, es prevenir una situación concreta cuando hay un informe oficial, y si ese informe oficial necesita una reconfirmación, yo no voy a esperar. Además, no tenemos que esperar. Porque si no, vamos a estar 5, 6, 7 días esperando la reconfirmación de la reconfirmación. No, nosotros trabajamos. Entonces, en esto no hay ninguna duda, porque empezó a decir, bueno, hay, no hay. Miren, ya no es una discusión si hay o no hay. O sea, la discusión es qué tiene que hacer el municipio para llevar adelante una serie de medidas para que no exista. Y esto es lo que venimos haciendo en estos años. Y lo vamos a, y puede haber, sí, pero vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Que fumigar, prevenir, buscar, tener diálogo permanente con todas las áreas de salud, ya sea el ministro de Salud de la provincia, el Ministerio de Salud de la Nación y la región sanitaria octava, porque este es un problema que tenemos entre todos. Y lo vamos a seguir trabajando de la manera que marcan los protocolos, que hay que hacer las cosas. Con lo cual, esto, hay que, si ustedes me dicen, ¿hay dengue? No. ¿Puede haber dengue? Miren, lo importante es qué hacemos nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros para que esto no ocurra? Para que si hay una epidemia, ¿cómo se controla? Y en nuestra región hoy no hay. ¿Puede haber? Sí. Esto es lo que tenemos que tener claro. Y esto lo hablamos incluso la semana pasada, sabemos que hay un límite geográfico, pero no sabemos cuándo puede cambiar. Y cuando eso cambie, nosotros seguimos haciendo todo el laburo preventivo y de control que establecen los protocolos específicos para situaciones como la que tenemos. Y ahí también hablamos de lo que tenía que ver con el cuidado del trabajo. Y ahí lo hablamos la semana pasada, que hay 2 cuestiones que para mí son puntuales. Una que tiene que ver con lo coyuntural y cómo trabajamos en una situación de crisis, que es una situación de crisis que la tenemos clara, con los distintos sectores para poder llevar adelante esa crisis y cómo trabajamos desde el municipio para darle distintas herramientas que puedan trabajar mejor, y también en cuestiones que tienen que ver con la planificación hacia futuro. O sea, si nos quedamos solamente pensando en la coyuntura y en el problema que tenemos hoy, no vamos a poder pensar que además, como lo hablamos la semana pasada, ya lo hicimos. Y lo hicimos durante la pandemia. Y trabajamos con los jóvenes que la vuelta a la ciudad, y trabajamos con el Instituto Tecnológico, y trabajamos con el Parque Industrial. Y yo esta semana, la última semana, me junté con el Foro de la Construcción para trabajar cuestiones de vuelta, coyunturales, y también cuestiones de planificación de la ciudad. Y en las cuestiones coyunturales, uno de los pedidos tiene que ver con la aceleración de los trámites. Y ahí estamos avanzando y ya determinando cómo lo hicimos, porque también se hizo en todo lo que es el trámite express de las habilitaciones. Estamos trabajando con los permisos de obra para viviendas unifamiliares también express. O sea que para que el vecino que tenga que hacer un trabajo en su casa no esté 2, 3, 4 meses en una espera
que no solamente una espera burocrática, que estamos llevando adelante una lucha permanente dentro del municipio para llevarla adelante, sino que también le complica la no esencialidad del trabajo de los empleados municipales que no van al momento que tienen que laburar, como lo había explicado antes. Y el objetivo es muy simple, tiene que ver con hacerle más fácil la vida al vecino, y que si el vecino tiene que llevar adelante un trámite de su casa para poder hacer la obra, lo puede hacer rápido, y que si puede hacer en horas, mejor, y que en definitiva el profesional que lo firma, como lo hablamos la otra vez, será el responsable porque va a tener como una declaración jurada. Y también pensar todos los trámites que se pueden acelerar para que esto sea posible, pensando en una situación de coyuntura. Ahora, en lo que tiene que ver no solamente con la coyuntura, sino en lo que tiene que ver con el trabajo puntual de nuestra ciudad, nosotros seguimos pensando y trabajando en distintos eventos que se realizan en nuestra ciudad, que tiene que ver con, por ejemplo, con esta semana, que es la Semana del Mar de Atletas Olímpicos en nuestra ciudad, que termina el día domingo con la maratón que se tomó la decisión en su momento de dividirla, y dividirla también tiene que ver con un sentido, es decir, bueno, son 2 fines de semana que esto van a generar que gente venga a nuestra ciudad, esto significa laburo para los marplatenses. Y como yo les decía, también la reunión que voy a tener hoy con el representante del Comité Olímpico Argentino, con Mochi, también hablando de esto, es decir, bueno, cuáles son no solamente los juegos de playa, sino decir, bueno, cuáles son los eventos que a nosotros, y según el momento que se realicen, son importantes para la ciudad. O sea, si nos quedamos solamente con la coyuntura y con el problema que tenemos, y no empezamos a pensar en este momento, como ya lo hicimos durante la cuarentena, decir, bueno, cómo salimos y cómo estamos bien para el momento que se salga, nos vamos a quedar trabados. Y esto yo permanentemente voy hablando con distintas empresas que quieran venir a nuestra ciudad. Yo esta semana, este es un trabajo que vengo hace ya más de un año trabajando con una empresa de frutas y verduras de las más grandes de Argentina, que es Golden Fruit, para que se venga a instalar en nuestra ciudad. Estamos viendo si la instalación puede ser en el parque, que ya lo vio al parque, si puede ser en otro lugar. Esto habla también de no solamente de la importancia que tiene esa empresa por lo que genera y por el laburo que genera, sino también por lo que tenemos en nuestra ciudad, y tiene que ver con el cordón fruto-hortícola, ¿no? O sea, ese es el motivo por el cual a nosotros nos miran y quieren establecer un centro logístico de características muy importantes dentro de General Pueyrredón, porque hoy el cordón fruto-hortícola nuestro es uno de los mejores de la Argentina. Entonces me parece aprovechar e ir permanentemente conversando con distintas empresas que quieran venir a instalarse, para nosotros es importante. También estoy trabajando con la segunda parte del parque industrial y con la posibilidad de que empresas vengan a hacer reuniones de distintas cámaras de empresas en nuestra ciudad, con los empresarios marplatenses y con los empresarios que no son marplatenses pero se instalaron en el parque, para decirle, bueno, estas son las bondades que yo tengo por estar en el parque o por estar en esta ciudad. O sea, este es el trabajo que nosotros tenemos que permanentemente ir haciendo para la generación de empleo, porque de vuelta, el 90% del empleo en nuestra ciudad es privado. Y esto es lo que significa que nosotros tenemos que acompañar al privado. Una forma de que sacarle la pata, facilitarle también, es convenciendo a las distintas empresas, ya sean marplatenses, sean argentinas o sean multinacionales, que se instalen en nuestra ciudad, porque eso significa laburo para los marplatenses. Y una de las cuestiones que a mí me planteaban las distintas personas, las distintas empresas, es la importancia de invertir en este momento y de sentir que esté un Estado que te lo facilite, ¿no? Y en esto yo acá tengo que destacar 2 cosas, no solamente la actitud muy clara que se pone desde el gobierno municipal, sino sobre todo de los empresarios marplatenses, ¿no? De esto de acompañar, de ayudar, de mostrar, de abrir su empresa, de contarle cuál es su realidad, para que estos, no pensando en una competencia, sino pensando en que esto va a ser mejor para la ciudad. Así que de vuelta, muchas gracias, espero que haya quedado claro el motivo por el cual el empleado público municipal tiene que ser esencial, y en esto vamos a avanzar. Estoy convencido desde lo jurídico, y sobre todo estoy convencido en la necesidad que tiene el vecino de que este privilegio que tiene el empleado público municipal, claramente esto se contrapone con una obligación, y esa obligación es laburar. Muchas gracias.
Buen día, Intendente. Buen día, Intendente. En primer lugar, ¿qué significa la esencialidad de los empleados municipales? ¿Qué implicaría? Y sobre todo en caso de una medida de fuerza. Que no pueden hacer paro, ¿Podrían ser despedidos? obviamente. O sea, cuando vos tenés la esencialidad, es el paro de un policía. O sea, cuando vos tenés un trabajo esencial, vos tenés que cumplirlo. Si no lo cumplís, entras en una falta. Ahora, vos tenés esa esencialidad porque tenés un privilegio. Ese privilegio es tu estabilidad. Entonces, esto es lo importante decir. Vos tenés un privilegio, que es un privilegio que no tiene ninguno de ustedes. O sea, ustedes mañana le pueden decir, se acabó. Y dándole indemnización, entonces, acá no. Entonces, este privilegio que tiene el empleado público tiene una contrapartida. O sea, además es sentido común. Y la esencialidad tiene que ver con la función. La función es con el vecino, de vuelta, no es con el gobierno. Y ahí es donde yo digo, para, si cualquiera hoy puede decir, bueno, mañana te llegó el telegrama, te pagan, todo, hacer la discusión, perfecto. Vos, el empleado público, para poder despedir un empleado público, necesitas un trámite burocrático de años que probablemente se judicializa y que nunca termina. Es decir, bueno, tenés este privilegio, listo, se lo tenés que devolver como corresponde con tu obligación al vecino, no al gobierno, al vecino. El que tiene el problema es el vecino, no lo tiene el gobierno. Sí, Intendente, buen día. Dos preguntas. Por un lado, lo que pasó el otro día en el Consejo Deliberante, ayer, más precisamente, con un sector también de los empleados municipales. Quería preguntarle su opinión, me refiero al tema del tránsito, del cuerpo de inspectores de tránsito, y saber si esta posible ordenanza que usted está planteando ya existe en algún otro municipio de la provincia de Buenos Aires. No, no existe. No existe. Sí, en algunas cuestiones se fueron declaradas esenciales algunas actividades puntualmente. No tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el servicio de salud, pero no en estos términos. Y yo estoy convencido de que el empleado público en general, en este caso yo tengo la obligación de lo que tiene que ver con Mar del Plata, el empleado público municipal tiene que ser declarado esencial. No habría diferencia en ninguna de las secciones, digamos. Lo mismo un inspector de tránsito que un... No, porque la verdad que el inspector de tránsito o el empleado de salud que tiene que dar un turno tiene una contrapartida de algo administrativo que lo está manteniendo. Esto es como vos estás acá porque vos tenés un operador allá, si vos no podías estar acá. Entonces, si se declara esencial tu trabajo, no es vos que tenés el micrófono, es el tipo que está allá, es el que después se prenda, el que te atiende el cable. Es la esencialidad, es la función. Y en este caso puntual es la función del empleado público. Y de vuelta, el empleado público tiene una obligación con el vecino, no la tiene con un gobierno ni la tiene con Montenegro. ¿Y la otra parte de la pregunta con respecto a lo que pasó en el Consejo? Mirá, son viejas prácticas. Esto está muy claro, nosotros lo que estamos buscando es un ordenamiento de algo que los propios vecinos te marcan que funciona mal y que no va a ser una derogación al Estado municipal y que van a trabajar 50 personas que va a ser pagada por los privados y que esto no va a significar que haya ninguna pérdida de empleo. No entiendo cuál es la discusión. Realmente te digo, decís, no entiendo cuál es la discusión. Yo creo que la discusión tenía que ver con los paros, con el enojo. Digo, bueno, no es la forma. O sea, el aprete no, muchachos, no es así. Podemos tener diferencias, vamos a discutir cuestiones, ninguna duda. Digo, y está bien. Digo, lo que no puede ser es con amenazas, de la forma que se hizo. Digo, ahí está Agustín, después pregúntenle ustedes. Digo, nosotros cuando lo vimos dijimos, pará, esto no es así, no está bien. O sea, no está bien, se está discutiendo algo en el ámbito que se tiene que discutir. Y la solución no puede ser el grito, te voy a amenazar, te voy a matar. No existe. No lo podemos aceptar, como sociedad no lo podemos aceptar. Podemos tener diferencias, podemos discutir. Ahora, como sociedad no podemos aceptar que la amenaza sea una forma de entender que vos vas a tener que frenar algo que está trabajándose como corresponde dentro del ámbito legislativo. Buen día, Intendente. ¿Qué opinión tiene el municipio en cuanto al reclamo de los docentes que se dio en el día de ayer? Y si en este caso hay comunicación con el Gobierno Nacional en cuanto a este reclamo. No hay comunicación. No, el reclamo es un reclamo. Es un reclamo de ellos, ¿no? Opinión personal, no, el municipio tampoco. Intendente, al principio de la charla usted habló del tema del paro de los municipales y de las medidas que va a tomar. Están haciendo algo que es un reclamo salarial
más allá de la justeza o no, inclusive se ha dejado trascender de que hay municipales que cobran entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Para algunos parece mucho, depende del punto de vista que uno lo mire. Yo lo que quiero preguntarle, ¿cuánto gana usted? ¿Cuál es su salario? Bancame, no. Espera. Qué chiquita. Después te lo pasó bien. Con la reducción, o sea, en mano, para ser exacto, es 1.856.898,82. O sea, ganó menos que un empleado municipal. Sí. Sí, esto sí. Con la reducción que nosotros establecimos, no solamente a mí, sino a todos los funcionarios, sí, en muchos casos va a pasar eso. Además, partí de la base que yo también renuncié a la antigüedad. Entonces, el reducirme es renunciar a la actividad, que también tuve un cargo del Tribunal de Cuentas por haberme renunciado a la antigüedad, me genera que este sea mi sueldo. Y la verdad que está claro de que el esfuerzo hay que hacerlo. Por eso yo digo, ¿por qué el empleado que gana lo que gana? Y está bien, yo no voy a discutir eso. Ahora, lo que sí voy a discutir, y creo que tengo razón, y entiendo cuál es el privilegio que tiene el empleo público. Y ese privilegio tiene que ver con una obligación, y esa obligación es laburar. O sea, si cobras esto y trabajás... A ver, yo no lo cobré todavía, O sea, porque nosotros, los funcionarios, sí cobraron los empleados, los funcionarios todavía no cobramos. O sea, yo estoy mirando el recibo de algo que todavía no cobré. Y que entiendo que es así, todos los que son funcionarios, pero también tomamos la decisión de decir, miren, esta es la forma de ordenar el desastre que hizo a fines del año pasado el Plan Platita. Entonces, hoy empezamos a ordenarlo. Ese orden significa con reducciones, con cobrar más tarde los funcionarios, con trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con un orden de las cuentas municipales. Y yo no voy a rifarlo en 10 minutos en una paritaria, que de vuelta, yo no soy la patronal. Porque para mí sería fácil decir sí y después subo los impuestos. La patronal son los vecinos, es el vecino de la ciudad de Mar del Plata. Y yo ahí tengo un mandato, y ese mandato es cuidar el mango. Y lo que decías vos me parece que es claro decir, y esto no estoy discutiendo el monto, si está bien, si está mal, digo, no, es cuando no alcanza, no alcanza. Y en este momento no alcanza. Intendente, con respecto a la esencialidad de los empleados municipales, ¿cuál es el paso, las herramientas, digo, o lo que viene por delante? Aquí vemos que está el proyecto de ordenanza, más allá de la labor legislativa, si se quiere, en General Pueyrredón, usted conoce muy bien las cuestiones jurídicas, legales, hasta qué punto, si esto llega a prosperar y se aprueba en sesión ordinaria, se transforma en ordenanza, puede aparecer desde la defensa oficial legal del Sindicato de Trabajadores Municipales algún artilugio o alguna estrategia que lo frene, ¿o no? Se discutirá judicialmente. No, yo no tengo ningún problema en discutirlo, porque no tengo ninguna duda de las garantías constitucionales, que esto que te genera un privilegio. Te genera un privilegio que diferencia al trabajador público municipal de todo el resto de los trabajadores de Mar del Plata, que es la estabilidad. No te pueden rajar. Pero si no te pueden rajar, devolvele a la ciudad como corresponde por esta obligación. Este privilegio te genera una obligación, te genera un derecho y una obligación, y esa obligación es ir a laburar. Yo sinceramente, para mí es de sentido común que se discuta judicialmente. Pero sí, la justicia también tiene sentido común. Es lo más importante cuando vos tomás una decisión, es tener el sentido común, y esto es sentido común. Generaría un antes y un después, digo, también a nivel nacional, porque no hay... Mira, si vos lo pensás, Gastón, nosotros cuando fue la cuarentena se declaraban esenciales, no solamente cuestiones puntuales que eran actividades que no estaban dentro del municipio, sino que tenían que haber actividades por fuera, sino también en áreas que vos decís, bueno, contaduría es esencial, tesorería es esencial. No, ahora, si no tenés la plata para poder comprar los insumos, para poder trabajar, no podés trabajar, con lo cual hubo que decir, bueno, tesorería y contaduría tuvo que ser esencial durante la pandemia. ¿No? Es decir, OCE nunca ni paró, o sea, no durante la pandemia, no paró. Y esto también me parece que sí. ¿Por qué? Porque entienden que es esencial su laburo. Tiene que ver con darle agua a la gente. Entonces no hubo ni necesidad de plantearlo.
Y esto está bien, o sea, si mirá, este es mi laburo. Y te vuelvo a repetir, a mí no se me ocurría decirle a un tipo en tribunales, cuando yo tenía 22, 23 años, que venía a tomar declaración, decía, no, vuelva mañana. Y vos lo veías, el tipo se había ido por ahí, había perdido su día de laburo, y tenías que hacer paro. Y yo decía, ¿estaba de acuerdo con el reclamo? Sí. Digo, además, yo entendía además en ese momento que estando en el fuero penal, yo tenía la obligación de dar respuesta, porque había personas que estaban privadas de su libertad. Me decían, no, mira, hago paro, entonces no se trabaja sobre la libertad de una persona. No, está mal. Y después cuando lo empezás a ver, decís, cada una de estas cuestiones tiene un correlato en la vida del vecino. Tiene un correlato en el no registro, tiene un correlato en la no habilitación, tiene un correlato... Sí, tiene. Entonces, esa gran diferencia que tiene el trabajador público municipal con todo el resto del universo que labura en la ciudad de Mar del Plata, tiene que generar una obligación. Para mí es una discusión que no existe, porque es la verdad. Digo, miren, no hay ninguna duda. ¿Y por qué? Y porque en este momento donde hubo paro, y vos decís, digo, miren, la discusión es, señores, ustedes tienen que trabajar porque tienen un privilegio por resto de los trabajadores, y ese privilegio genera una obligación, y esa obligación es laburar. Yo no le veo una posibilidad de explicación en contra. ¿Qué tal, intendente? Acá. Le quería consultar, si bien obviamente todavía falta el debate y la aprobación y la puesta en función de esta ordenanza, ¿qué pasaría en el caso de una medida de fuerza que dictamina la Central de los Trabajadores de la Argentina, como en el caso de la CGT, que ya adelantó que en el mes de mayo va a haber un paro general? Y por el otro lado, ¿cómo es apelo a su experiencia judicial, cómo es el tema en cuanto a ordenanzas, leyes, y entiendo que hay un derecho constitucional también del derecho a huelga? Gracias. La primera pregunta, obviamente que va enmarcado dentro de que si vos tenés un paro de transporte, el tipo no puede llegar a laburar. O sea, esto es diferente. No. Cuando hay un paro general, a vos se te complica llegar al laburo. Entonces eso obviamente que uno lo toma en cuenta. Y con relación a la segunda parte, el derecho a la huelga y el derecho a paro, que está garantizado dentro de la Constitución, tiene que ver, se contrarresta también con la obligación que tiene que ver con tu laburo y con tu función. Y esto no quiere decir que son absolutos, que va enmarcado en un orden, y ese orden tiene que ver con decir, bueno, vos sos policía. Digo, no, yo no laburo. No, vos tenés que laburar. Vos sos médico, llegó una peritonitis, ¿no operás? No, tenés que operar. Y vos tenés este trabajo que tiene estabilidad, tenés que hacerlo. Yo no veo que haya porque la contraposición es decir, bueno, el derecho a paro. No, vos podés discutir la paritaria. Lo que si tenés el laburo, no podés discutirla con esta herramienta. Porque tu trabajo es esencial, porque vos tenés un privilegio sobre el resto de los trabajadores. En este caso puntual de Mar del Plata, pero también de la Argentina. Guillermo, buen día. En las últimas horas, Alejandro Rabinovich, el senador provincial, manifestó sobre lo que pasó con Agustín Neme y el debate de estacionamiento medido, que hay un sector de empleados municipales de tránsito que tienen convivencia con los trapitos. ¿Qué opinión te merece eso? Mirá, es muy raro lo que pasó. Que una discusión que no le genera nada al trabajador, que no hay ninguna situación de desmedro de su trabajo, que vaya a una comisión y se exprese de la manera que se expresó, y hay alguna cosa atrás distinta. Con lo cual, ahí lo tenés después a Alejandro o a Agustín como preguntárselo, pero sí, me llamó poderosamente la atención. Es decir, o sea, ¿cuál es el problema? Está claro de que los marplatenses sabemos que el sistema tiene que ser otro, que tiene que haber más control, que el espacio público hay que cuidarlo, que el estacionamiento como está no es lo mejor. Vos estás trabajando con una empresa privada que no te genera, que contrata gente, que no te genera gasto, que el empleado público no va a tener ningún problema. O sea, ¿cuál es la situación de ir y agredir a un concejal de la manera que se hizo? ¿Viste? Obviamente que yo hago la lectura de que otra cosa atrás hay. Si no generás ese tipo de cosas. No pasó nunca, pasa acá, en el medio de esta discusión. Tiene cola, 4 patas, ladra, sí, algo más hay, no tengo duda. Quería preguntarle cuántos trabajadores municipales están por debajo de la línea de pobreza o de lo que marca la canasta básica total para entender por qué tal vez hay paros en reclamos salariales. Te lo paso, déjame buscarlo y te lo paso, claro, para tener claro. Te diría que ninguno, ¿eh? Sí, gracias. ¿Ahí se escucha bien?
Sí, coincido con lo que dice el intendente, te vamos a pasar el dato exacto. Hoy en día no tengo registrado que haya alguno que esté por debajo de la línea de la pobreza, pero te lo voy a averiguar bien. ¿Qué tal? Buen día. Para consultar también por el estacionamiento medido, porque digamos, si bien es un proyecto que se piensa para mejorar un servicio que actualmente la comuna da, también es un servicio que la comuna ya no va a dar, y si tiene el gobierno pensado una forma en la cual va a suplir el ingreso que le generaba el estacionamiento medido antes. En realidad no es un servicio que no va a dar el municipio. Lo que el municipio va a hacer es va a conceder el sistema y la concesión prevé un ingreso para el municipio. Pero independientemente de la cuestión económica, esto no tiene un fin recaudatorio. Nosotros vamos por otro lado. Como recién decía el intendente, el objetivo acá es mejorar el servicio para los vecinos. Y este es el objeto de la concesión. Hoy en día el sistema no funciona, funciona mal. Lo que es el sistema digital en sí mismo está deprecado significa que ya no se lo puede actualizar más, con lo cual es lo que permanentemente pasa, se cae el sistema, no funciona, es muy difícil cargar las horas, por eso es que se propone justamente esto, actualizarlo a través de la concesión, hacerlo desde el municipio, además de que no tenemos las herramientas para hacerlo, es demasiado caro. Sí, le paso a otro tema, intendente, de lo que habló. Perdón, quiero agregar una sola cosa más y en línea con lo que decía el intendente en relación a lo que pasó el otro día. La fuente de trabajo de todos los agentes municipales del estacionamiento medio está garantizado, no hay ningún inconveniente en relación a eso, y en relación a las distintas cosas que han pedido, en relación al resto de las cosas que han pedido en distintas conversaciones que han tenido con nosotros, todo, absolutamente todo, está trabajándose y en trámite activo. Con lo cual, por eso entendemos que lo que hicieron es absolutamente irrazonable. Y volviendo por ahí a tu pregunta, los salarios de los empleados municipales son los más altos de toda la provincia. ¿Cuál es el salario mínimo? Eso sí te lo averiguo. Sí, intendente, una pregunta sobre otro tema que trató, de la feria de la calle Mitre. Hoy llegó un comunicado de los feriantes diciendo que creo que desde Inspección General les habían prometido que les iban a recuperar algunos de los elementos que se habrían dañado en el desarme y que se habían comprometido a cumplir con lo que en algún momento firmaron con el ex funcionario Balmaceda. La pregunta es si se va a volver a permitir instalar la feria. El móvil sí, hay una ordenanza. Hay una ordenanza que establece la forma que tiene que ir la feria ahí. Está bien, sí. La pregunta es, sí, porque se hablaba de que se iba a cambiar por gazebos, al igual que está en la zona de la calle San Martín. Si se va a cambiar a eso o se va a volver a armar lo mismo que estaba hasta hace 2 días. Sí, el máster. Hola. Hola, sí, todo el... Sí, ¿qué tal? Buenos días. Todo el material que se retiró ya fue devuelto, está en poder de los feriantes, ¿no? Así que eso en principio para aclararlo. Se les dio el plazo para retirarlo, de hecho retiraron parcialmente la feria, bueno, después la idea era no retirarlo, eso es lo que decían ellos, bueno, fue retirado por el personal municipal, pero ya fue restituido a los feriantes. La idea es, como dijo el intendente, es cuidar el espacio público, permitir el trabajo, pero no de cualquier forma. Entonces, ellos se habían comprometido a través de una ordenanza que los concejales votaron, que a partir de Semana Santa los puestos tienen que ser móviles, desmontables, como vemos en otras ferias de la ciudad, donde los feriantes realizan la actividad, montan un gazebo o un prototipo de stand, cuando termina la actividad se retira y se lleva. Así el otro día los vecinos pueden disfrutar del espacio público y no quedan esas estructuras que, además de afear lo que es la estética de la plaza, quita funcionalidad, es muy peligroso. Detectamos unas conexiones eléctricas muy peligrosas a los vecinos, la verdad que eso cuando se desmontó la feria pudimos verlo, que había conexiones totalmente sin ningún tipo de control profesional, que eso atenta contra la salud de los vecinos, es muy peligroso. Así que a partir de ahora las ferias tienen que funcionar con stands móviles, con puestos móviles. Para esto, desde la Secretaría, ahora la semana que viene tenemos una reunión con los feriantes nuevamente, porque el diálogo es permanente. Se está trabajando en diseño de un módulo donde va a participar la universidad también, arquitectos y eso, para que el módulo que se trabaje sea consensuado y que, bueno, básicamente pueda retirarse una vez que se desarrolle la actividad. Así que en ese sentido el diálogo es permanente con los feriantes y bueno, trabajamos para eso. Respetamos el trabajo, queremos la actividad de ferias en Mar del Plata, por supuesto, pero no hacerlo de cualquier forma.
Hay que hacerlo ordenado. ¿La Feria de los Artesanos también va a pasar lo mismo? Mirá, de vuelta, el dueño del espacio público es el vecino. Son ustedes, es la gente. Tenemos que ordenarlo. Esto no quiere decir que porque haya actividades puedan cada uno hacer lo que quiera. Esto pasó con los DECs, pasa con las ferias, y vamos a ir regulando todo, pero no porque decir, bueno, el gobierno, no. La gente necesita que haya un orden, porque es el dueño de los espacios públicos. No tiene que ver con una opinión que tiene el gobierno. Y si tienen una más, y después... La última, intendente, por acá, con el tema salarial y reclamo, nos hemos olvidado de la cuestión de seguridad. Mar del Plata sigue estando, si podremos decir, en el ranking del tema de seguridad. Los motochorros siguen actuando como Pancho por su casa, a veces, lamentablemente, ya están en la zona del céntrico. Y otro tema que ha surgido ahora y que afecta a la zona semirural, sea Batán, Chapalmalal, Sierra, es el robo de caballo. En los últimos días, la Inspección General ha salido a controlar digamos, lugares donde se pueden fanear y también carnicería. ¿Se va a incrementar este control sabiendo que la patrulla rural no está funcionando? Y a veces puede parecer insignificante un robo de caballo, pero están sucediendo 5 o 6 robos de caballo por semana, y aquel que tiene un animal de esta característica generalmente no es el gran tropillero o el tipo de campo, es alguien que lo quiere, que lo tiene para desfilar, para el uso cotidiano inclusive. ¿Qué van a hacer al respecto y si van a incrementar los controles, especialmente en las carnicerías que después terminan siendo chorizo? Bueno, buenos días para todos. 2 temas. El espacio público primero, creo que hiciste mención a eso. Decir que estamos con los controles, que estamos con un trabajo que es difícil, me parece que tenemos que entender. El intendente hace mención a algunas cuestiones, ¿no? Y hay particularidades. Nosotros lo que hacemos muchas veces en la recorrida, acá veo al director que hoy estuvo trabajando en la Plaza Colón, que ayer tuvo alguna demanda, nosotros corregimos conductas básicamente, ¿no? Nosotros tenemos gente que delinque, gente que genera robos y gente que usa costumbres que no son las adecuadas. Y en ese sentido estamos trabajando fuerte, no todos lo entienden, no todos lo acompañan, pero me parece que hay un trabajo de fondo. Y en relación a los caballos estamos haciendo inspecciones, estamos trabajando con Cardoso en las inspecciones en las carnicerías, acá lo veo a Cardoso que está en el lugar. Hemos tenido reuniones con varias personas involucradas en el tema que tiene que ver con los dueños de los caballos y en ese sentido venimos en contacto. Ellos están conformes, entendemos también que es un acto delictual bastante difícil de controlar por el escenario, por la nocturnidad, por el lugar donde se encuentran, pero por ahí un juicio de valor tuya, si vienen trabajando o no trabajando, yo creo que la policía trabaja, hace lo que puede, hay gente que delinque, me parece que tiene nombre, apellido, número de documento y ahí es donde tenemos que tener la mirada. Y con relación a lo que planteabas vos con el aumento, ¿no? Es algo que nosotros venimos trabajando, y lo venimos trabajando, por eso Rodrigo se juntó esta semana con el Ministerio de Seguridad de la provincia y yo en diálogo permanente con el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque obviamente que yo siempre digo lo mismo, hablar de números, podemos estar mejor, peor, ves homicidio el año pasado, este año ocasión de robo, digo, al que le pasó es el 100%, con lo cual no tiene ningún sentido, eso es para nosotros, para ordenar el trabajo. Y en seguridad, hasta yo también podría decir, mirá, no es un problema mío, y entiendo que sí, que es un problema mío, me tengo que hacer cargo, y que por eso tengo estas reuniones y por eso voy a seguir pidiendo más, y por eso en un contexto complejo como el que está viviendo la Argentina, los hechos de inseguridad en la Argentina aumentan, y nosotros tenemos que estar preparados de la mejor manera posible para dar respuesta. Ese va a ser mi compromiso, y mi compromiso no es hacerme... es ponerle el pecho al bolonqui, esta es la verdad. No me puedo hacer el distraído, bueno, no me salía, ¿no? No me salía. No me puedo hacer distraído en un tema que afecta tanto a la gente y que te lo plantea permanentemente. Vos me hablas de los robos caballos, yo te puedo mostrar mi celular, me lo mandan a mí, me dicen, pasó esto, entonces yo lo hablo con Rodrigo, hablamos con la departamental, buscamos, hubo detenciones, hubo trabajos de Marcelo Cardoso en Inspección General, hubo detenciones también, estamos buscando permanentemente, no solamente lo que tiene que ver con los caballos, sino con distintos hechos que me plantean los vecinos y que sabemos que es un problema hoy la seguridad, y que están marcados dentro de una situación general y que la vamos a trabajar de la mejor manera que nosotros podemos y sobre todo buscando mayores y mejores herramientas, no solamente recursos humanos, sino también más tecnología, más gente en la calle, duplicó el Ministerio de Seguridad la cantidad de combustible, lo volvimos a incrementar nosotros también, hoy la cantidad de patrulleros y de cantidad de móviles es una cantidad importante, la cantidad de combustible también, ¿alcanza? No, nunca alcanza porque en seguridad nunca alcanza.
sea, nosotros tenemos que estar siempre buscando el laburo y estar tratando de prevenir que los hechos no ocurran. ¿Es una situación compleja? Sí, en la Argentina. En Mar del Plata nosotros no nos hemos distraído. Ponemos las cosas que hay que poner para que las cosas ocurran. Y lo voy a seguir haciendo porque esa es mi forma de laburar. Muchas gracias. Una más, nos habían dicho, puede ser, no sé si... Una más cortita, Intendente, en el marco de esto que se está planteando... que la contesta quien te la dijo. Pero por acá... no, cortita, relacionado al tema de la situación de los empleados municipales. Todas las gestiones se han ido planteando entre este tipo de pujas, ha habido paros, algunas han hablado de que habría que recortar en el marco de los 10.000 empleados municipales. ¿Qué es lo que piensan ustedes con respecto a ese número? ¿Alcanza para abastecer Mar del Plata, Batán, Sierra de los Padres? ¿Hace falta reducir esa cantidad de empleados? No son 10.000, son menos de, para que tenga Mauro el número, 8.000. Contando los docentes, digo, todo lo que es ámbito educativo, ¿no llegan a 10.000? No. 8.000 y pico, contando docentes y salud, digamos, que son los... A ver, yo no digo si es aumentar o no aumentar, es primero ser eficiente y que el vecino lo que paga le llegue. ¿Viste? Y por eso cuando decís, bueno, a ver, en un sistema de cámaras, ¿conviene que sea un sistema de cámaras municipal o conviene que sea un sistema de cámaras privado donde el municipio aporta, controla y si no se rinde como corresponde no te pago? Yo quiero ser eficiente. Le digo, el número, y es relativo, es decir, ahora sí lo que tiene que haber, y en eso es un planteo permanente, nosotros tenemos menos personal que cuando entramos, y tenemos mucha más gente en calle, en lo que tiene que ver servicios al vecino, y no tanta gente en los escritorios, esta es la verdad. Muchas gracias. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.